¿Qué tal? Bienvenidos a la demo de la plataforma DIA, Descubrimiento de interacciones que impactan en el aprendizaje. Para ingresar, vamos a la página dia.edu.uy, como indico en mi navegador. Entraremos a la página principal de la plataforma, donde lo primero que encontraremos será la información general del proyecto, así como invitaciones al taller que están tomando en este momento, noticias, actividades y materiales que quisiéramos compartir con ustedes. Luego los participantes y creadores de la plataforma para al final encontrar una forma de contactarnos. Si regresamos arriba, vamos a poder acceder a la plataforma mediante el botón Plataforma DIA que se encuentra en la esquina superior derecha. Damos clic para ir al login. Aquí voy a entrar como la profesora Guillermina Porras. Voy a ingresar mi email y mi contraseña para entrar a la plataforma. Y damos clic en Iniciar sesión. Lo primero que vamos a encontrar en nuestra plataforma son cuatro apartados principales. En primer lugar, tenemos la barra superior. En esta barra superior vamos a tener nuestra bienvenida y nuestro usuario que nos va a indicar que ya iniciamos sesión, en este caso como la docente Guillermina Porras, y justo ahí podemos cerrar sesión o continuar la sesión. Luego tenemos un filtro llamado curso. Aquí vamos a seleccionar el curso que queremos visualizar en la plataforma. Encontraremos en este filtro todos los cursos asignados al docente o a nosotros. En este caso tenemos 3 cursos y nos vamos a quedar en teoría de circuitos 1. Otro apartado de nuestra plataforma es el del centro, que es un grafo. Aquí en el centro tenemos un grafo, que es la manera de representar visualmente lo que pasa en nuestro curso en las plataformas educativas formales e informales en las que los manejamos. La información que visualizamos son nodos e interacciones. Eso quiere decir los integrantes de nuestro curso, que pueden ser tanto personas como objetos, y las acciones que tienen entre ellos. En cuanto a los nodos o las personas y objetos, tenemos a los estudiantes representados con una mochila, a nosotros mismos, que somos la docente Guillermina, nuestras actividades que tienen una calificación o una nota, representados con este icono amarillo, y tenemos recursos que están representados con diferentes iconos, que estos son todos los materiales que podemos subir o que nuestros alumnos pueden compartir en las plataformas. Muy bien, ahora las interacciones que encontramos en el grafo están representadas por aristas o líneas entre cada nodo. Estas son acumulativas, agrupan todas las interacciones que ha tenido un nodo con otro nodo. El grafo lo podemos navegar de distintas formas. Podemos hacer zoom in y zoom out con la rueda del ratón o con el pad de una laptop, como normalmente haríamos un scroll. Asimismo, podemos dar clic y arrastrar o mover el grafo para una mejor visualización. Y podemos hacer lo mismo con cada nodo. Podemos darles clic y arrastrarlos para moverlos y verlo mejor. Una parte importante de la visualización es que no importa si movemos varios nodos y tenemos todo de distinta manera, siempre podemos ir al botón de abajo, que es un círculo, de refresh o de refresque, para que nos den una nueva y mejor distribución del grafo que se vea más unificado. Damos clic y cuando nos parezca que es adecuado podemos cancelarlo. El grafo nos da información importante acerca de cada nodo y de cada interacción. Cuando pasamos encima de un nodo, podemos ver en la esquina inferior izquierda una barra de estado que nos da detalle de ese nodo o de esa interacción. Por ejemplo,
puedo ir sobre un estudiante y me va a decir que es de tipo estudiante y el nombre del mismo. De igual manera podemos ir a un recurso y nos va a decir que es un recurso y que es su nombre. ¿Cuál es su nombre? El grafo nos da información más allá de eso. Podemos darle clic a cada nodo que queramos ver para saber más acerca de ellos. Por ejemplo, podemos ir con un estudiante, se llama Rafael, y el grafo nos va a mostrar una nueva ventana con información relevante acerca del estudiante. Tenemos, por ejemplo, su información demográfica, sus datos personales, como su nombre, su cédula de identificación, en qué institución estudia y, por ejemplo, cuáles son los cursos que está tomando actualmente. Bajamos un poco y podemos ver cuál es la actuación del alumno en el curso. Esto es, cuáles son las actividades que ha hecho, que está haciendo, que están pendientes de corrección y que ya están calificadas. Tenemos aquí las actividades pendientes de corrección del curso y más abajo tenemos los datos de las actividades que ya completó y que ya tienen una calificación asignada. Podemos verlo con este histograma y podemos pasar encima de cada una para conocer la nota. Vamos a cerrar esta ventana y podemos hacer lo mismo con los nodos de actividades y recursos. Por ejemplo, podemos darle clic a este recurso y nos va a decir cuál es el título del mismo, en qué plataforma, ya sea formal o informal, una plataforma educativa, se encuentra publicado este material o este recurso, de qué tipo es, cuántos accesos tiene y cuándo fue publicado. Y podemos acceder al mismo desde aquí. De igual manera, con una actividad podemos accesar, nos va a decir el nombre de la misma, es un quiz, en qué plataforma está, de qué tipo es o qué contiene, y podemos ver la cantidad de accesos, cuándo se publicó, cuándo se puede completar, cuál es la fecha límite, pero muy importante podemos ver las notas o calificaciones de los estudiantes en cada actividad. Aquí podemos ver el nombre del estudiante, la fecha en que entregaron o realizaron la actividad y cuál fue la nota asignada. Volvemos al grafo y no solamente podemos hacer esto con los nodos, sino que podemos obtener mayor información de cada interacción. Recordamos que las interacciones son aquellas acciones que crea un nodo o que recibe un nodo. Entonces podemos ver, por ejemplo, esta interacción entre el estudiante Rafael y el nodo de recurso. Damos clic y podemos ver que tuvo una reacción del estudiante hacia ella. Una reacción puede ser en el contexto de las plataformas educativas formales como Crea2 o informales como Facebook, en el cual damos un me gusta, por ejemplo. Asimismo, podemos ver cuál es la interacción entre los estudiantes y entre los recursos y actividades. Ahora, una forma de visualizar la información en el grafo es, además de el filtro de cursos, es nuestra barra lateral derecha llamada filtros. Esta es la tercera gran área de la plataforma. Aquí encontramos distintos filtros que nos van a permitir visualizar de manera diferente o visualizar diferente información en el grafo. El primero es el de periodo de tiempo. Aquí podemos seleccionar desde cuándo hasta cuándo queremos ver la información, los días específicos. En este caso tenemos seleccionados el día de hoy. La segunda es la plataforma, y esto quiere decir de dónde viene la información que estamos visualizando. En este caso tenemos el curso activo en 4 plataformas educativas. Esto es Uruguay Educa, PAM, Crea2 y la plataforma informal Facebook. Podemos seleccionar y deseleccionar con dar clic a cada uno. Cuando desaparece el cuadro morado está deseleccionado y cuando aparece está seleccionado.
Por ejemplo, podemos querer ver solamente las interacciones que ocurren en Facebook sobre este curso. Es muy importante recordar que cuando yo quiero aplicar un filtro, tenemos que dar clic en el botón aplicar para poder visualizar la información correctamente. Aquí podemos ver que solamente nos muestra cuáles son las actividades, recursos que están disponibles en la plataforma Facebook. Ahora podemos regresar a ver los demás. Vamos a volverlos a aplicar. Otro filtro que es muy importante para el grafo es cuáles son los nodos y cuáles son las interacciones que queremos visualizar. En este caso, al igual que en el filtro pasado, podemos seleccionar y deseleccionar al dar clic a cada nodo. Pero aquí incluimos el dar clic y seleccionar y deseleccionar alguna interacción. Es la interacción entre el docente y las actividades. Podemos quitarla, volverla a poner entre el docente y los estudiantes. Por ejemplo, entre el docente y los recursos, los estudiantes con los recursos, los estudiantes con las actividades y los estudiantes con otros estudiantes. Podemos, por ejemplo, dejar de ver esa interacción. Vamos a aplicar y vamos a ver cómo se reducen las interacciones del grafo, porque ya las filtramos. Vamos a volver a visualizarlo. Podemos quitar un nodo completamente. Vamos a quitar el nodo de docente y vean cómo se van a deseleccionar sus interacciones. Vamos a aplicar. Y ya no vemos a la docente, a nosotros. Solamente vemos los estudiantes con otros estudiantes, los estudiantes con actividades y recursos. Vamos a volver a visualizarlo. Los nodos de actividad, estudiante y recurso son muy importantes porque tenemos distintas maneras de visualizarlos. Podemos quitarlos todos o podemos hacer un filtro personalizado. Para hacer ello, vamos a dar clic como lo haríamos con el docente hace un momento y podemos seleccionar todos, no seleccionar ninguno para deseleccionarlos completamente o para hacer una selección personalizada. Vamos a ver, no seleccionar ningún estudiante. Aquí vemos la interacción del docente, nosotros, con las actividades y recursos. Vamos a seleccionarlos otra vez, aplicar. Y ahora vamos a hacer un filtro personalizado. Un filtro personalizado nos sirve en primer lugar para ver la lista de cada nodo. Por ejemplo, aquí tenemos la lista de estudiantes. Podemos ver todos los nombres de nuestros estudiantes inscritos en este curso, sus notas promedio, su cantidad de interacciones en el curso y cuándo fue su última interacción. En segundo lugar, esta funcionalidad nos permite filtrar con una mayor granularidad. Podemos crear una condición a partir de los datos que tenemos disponibles para visualizar ciertos patrones en el grafo. Podemos, por ejemplo, a mí me interesa como docente ver cuáles son los estudiantes que no aprobaron, que suspendieron el curso. Entonces, vamos a ver o que llevan una calificación no aprobatoria hasta ahora. Vamos a agregar la columna de la nota promedio, un operador que sea menor o igual a, y vamos a poner el número 6, que son el número para aprobar. Vamos a ver que automáticamente nos aparece cuántos estudiantes cumplen con esta condición. En este caso son 2 de mis 16 estudiantes. Ahora para visualizarlos en el grafo, vamos a dar aplicar. Ahora podemos ver que hay 2 estudiantes, Manuela y Horacio, que no han aprobado en este curso hasta ahora. Aquí nos va a indicar el icono que está aplicado un filtro personalizado. Asimismo, vamos a la selección personalizada para crear nuevas condiciones o para quitar la condición actual y poder visualizar de nueva cuenta todos los estudiantes.
Lo mismo se puede hacer con las actividades y recursos. Por ejemplo, vamos a seleccionar las actividades que tengan más de 5 interacciones. Vamos a crear las interacciones y vamos a poner que sea mayor o igual a 5 interacciones. Todas tienen más de 5 interacciones, excelente. Podemos aplicar nuestra condición o podemos cancelarla. Lo mismo se puede hacer con el recurso. Vamos a seleccionar a todos los estudiantes y todos los recursos. Podemos hacer una selección personalizada y lo mismo puede ser con el tipo de contenido, la plataforma, las interacciones o la fecha de publicación. Un siguiente filtro es el tipo de interacciones. El tipo de interacciones va a depender de las plataformas educativas en las que tengamos nuestro curso. Podemos tener una publicación, que eso es crear o subir una actividad o un recurso. El ver una actividad o un recurso. El reaccionar. Esto es en la plataforma, por ejemplo, Crea2 o Facebook, donde podemos dar un me gusta, hacer un comentario, escribir un mensaje o una mención. Esto también, por ejemplo, en la plataforma de Facebook podemos etiquetar a una persona o mencionarla con su nombre y podemos filtrarlo a sí mismo. Queremos, por ejemplo, ver solamente cuáles han sido las publicaciones y damos clic a los demás para deseleccionarlas y muy importante no olvidar clicar aplicar. Ahora podemos ver cuáles han sido las actividades que son publicadas. Podemos volver a verlas todas. Y es muy importante mencionar que todos estos filtros pueden combinarse entre sí. Podemos volver arriba y decir que quiero ver cuáles han sido los comentarios existentes en las plataformas de Crea2 y Facebook. Por ejemplo, voy a dejar seleccionados solamente Crea2 y Facebook. Y como quiero ver los comentarios, vamos a poder filtrar en el filtro de nodos interacciones. Me interesa ver cuáles han sido los comentarios por parte de los estudiantes. Entonces el docente lo vamos a deseleccionar y queremos ver solamente los comentarios. Es muy importante recordar aplicar. Y vamos a ver que estos han sido los comentarios entre los estudiantes. Ahora vamos a regresar todo. Volvemos a aplicar. Ahora que tenemos nuestro grafo como en un comienzo, vamos a mostrar las métricas sociales. Las métricas sociales, si recordamos, son una parte importante de nuestro proyecto, ya que nos hablan sobre los patrones de interacción en el curso. Vamos a aplicar estas métricas. Tenemos aquí la lista de las métricas a que se pueden aplicar, que son popularidad, participación, cercanía, influencia, distancia y puente. Y cuando seleccionamos alguna, vamos a empezar con popularidad, aparece debajo del recuadro una breve descripción de cada métrica. Popularidad, como dice la descripción, indica el nodo, el estudiante o el recurso, por ejemplo, que recibe muchas interacciones. Esto es que los demás interactúan mucho con él. Y esto lo vamos a ver reflejado en el grafo a través del tamaño del nodo. Podemos ver que los que son más pequeños son los que no reciben muchas interacciones, al contrario de los que son grandes, que reciben más interacciones. Podríamos decir, por ejemplo, que Salvador es el alumno, el estudiante más popular de este curso, porque recibe la mayor cantidad de interacciones. La siguiente métrica es participación. Esto quiere decir que este nodo, este estudiante, por ejemplo, inicia muchas interacciones. Esto no es que las recibe como el anterior, sino que las comienza. ¿Qué tanto interactúa este nodo con los demás?
Y aquí podemos ver que los recursos y actividades no interactúan, por lo tanto son pequeños, pero por ejemplo, nosotros el docente somos el nodo más grande al parecer, porque nosotros interactuamos mucho, publicamos mucho, o comentamos mucho, o le escribimos mucho a nuestros estudiantes, por ejemplo. La siguiente es cercanía. Cercanía quiere decir que estos nodos pueden llegar a muchos en la comunicación o que en el caso de los estudiantes, por ejemplo, pueden comunicarse eficientemente ya que son cercanos a las demás personas o a los demás nodos. Es decir, tienen en muy pocos pasos pueden alcanzar a muchas personas. Vamos a ver el siguiente, que es la influencia. La influencia, como bien dice aquí, significa que estos nodos están conectados a otros nodos que son influyentes. Quiere decir que aunque no tengan muchas conexiones, por ejemplo, son cercanos a todos los demás nodos debido a las conexiones que tienen con personas influyentes. Esta influencia se ve determinada por la popularidad y la participación de cada nodo. La siguiente característica es distancia, y esta quiere decir que los nodos interactúan poco. Cuando se tiene un valor alto de distancia, el nodo es grande. Por ejemplo, podemos ver que los recursos y las actividades evidentemente no interactúan, por lo que son de tamaño grande, y podemos ver que todos nuestros estudiantes y nosotros mismos, la docente, interactúa mucho y son cercanos unos con otros. Por último, tenemos la métrica de puente. Esto es cuáles son los nodos, por ejemplo, los estudiantes, que son claves para enlazar con un grupo. Eso quiere decir que para poder llegar a cierto grupo de personas o a ciertos nodos, tenemos que pasar a fuerza por este nodo que tiene un valor alto. En este caso, el estudiante que es clave en la comunicación con los demás estudiantes es Ana María. Ahora podemos seguir viendo el último filtro. Vamos a regresar todo a la normalidad. Y esta es la del sentimiento de interacciones. Un elemento importante de nuestra plataforma es el detectar el sentimiento de los textos y de las interacciones que tienen los estudiantes, por ejemplo. Vamos a aplicarla y nos va a indicar con color verde, amarillo o rojo cuál es la polaridad o el sentimiento de cada interacción, siendo rojo una interacción negativa y verde una positiva y una amarilla o una gris neutro. Aquí podemos ver que tenemos varias interacciones neutras, así como positivas y algunas negativas. Cabe resaltar que el grosor de la arista indica la cantidad de interacciones entre un nodo y otro nodo. Podemos ver, por ejemplo, la interacción de una interacción negativa, por ejemplo. Vamos a mover el nodo para visualizarlo mejor. Aquí tenemos una interacción negativa que nos llama la atención. Vamos a darle clic entre el estudiante Federico y Salvador. Podemos ver que han intercambiado mensajes de polaridad neutra, pero encontramos también de polaridad negativa. Vamos a los mensajes de interacción negativa, de polaridad negativa. Podemos encontrar que el mensaje tiene un contenido negativo porque indica te voy a golpear. Y así podemos ver los demás mensajes. También tenemos nodos de interacciones positivas, por ejemplo, aquí. Muchas interacciones positivas, donde hablamos de agradecimiento y un cumplido, por ejemplo. Podemos volver a refrescar nuestro grafo para que se unifique. Y seguimos.
Ahora vamos a quitar el sentimiento de las interacciones y vamos a ocultar la barra de filtros para pasar con nuestra última barra, que es la barra de estadísticas a nuestro lado izquierdo. En esta barra de estadísticas vamos a poder visualizar toda la información extra y estadística del grafo. Cabe resaltar que esta información se actualiza conforme se actualiza nuestro grafo. Tenemos primero un resumen del curso, donde podemos ver cuál es la participación general por plataforma y nos damos cuenta que Facebook lleva la mayoría en este caso con 219 interacciones y van disminuyendo las demás plataformas. Podemos también ver cuál es el recurso que tiene más interacciones y la actividad que tiene más interacciones. Tenemos además información acerca de cuáles son los recursos más consultados con sus número de interacciones y de las actividades. Tenemos varias pestañas con notificaciones arriba. Eso quiere decir cuántos nodos son los que se visualizan en el grafo. Tenemos 16 estudiantes, por lo que nos indica aquí que son 16 nodos. Igualmente 8 recursos y 7 actividades. Ya que vimos la barra de resumen, podemos ir a estudiantes, en donde tenemos más información sobre ellos. Tenemos cuál es el promedio general del grupo, cuál es el estudiante más popular por el número de interacciones que tiene, cuál es el promedio de interacciones entre los estudiantes y el promedio de conexiones al curso. Podemos ver cuáles son su número de interacciones por plataforma, donde coincide Facebook es la más utilizada, y también cuál es el porcentaje de interacciones por tipo de nodo. Si tienen interacciones con las actividades, con los materiales o recursos, con el docente o con otros estudiantes, en lo cual es la mayoría de los casos. También podemos ver cuál es la cantidad de interacciones por tipo y cuál es el porcentaje de interacciones por polaridad o por sentimiento de interacción. Podemos ver entonces distintos tipos de gráficos. Tenemos un gráfico de número, como el del promedio, un gráfico de nodo, como el del estudiante más popular, histogramas y gráficos de torta para nuestra información estadística. Vamos a la siguiente pestaña, que es recursos, y podemos saber más información acerca de ellos, como cuál es el promedio de consultas de cada recurso, cuáles son los recursos educativos en cada plataforma. Por ejemplo, vemos que tenemos más recursos educativos en la plataforma Uruguay Educa y menos en Facebook. Asimismo, vemos cuál es la distribución de recursos educativos por tipo. Recordamos que los recursos tienen distintos tipos como imagen, GIF, texto, video o enlace. Por último, en la pestaña de actividades podemos ver cuál ha sido la calificación máxima obtenida en cada actividad, cuál es la calificación mínima obtenida, el promedio de nota y cuál es el nivel de realización de las actividades, como lo vimos en el perfil del estudiante, ya sea en curso, corregida, finalizada y pendiente de corrección. De esta manera esperamos que puedan seguir explorando la plataforma de día y sacar el mayor provecho de sus plataformas educativas. Muchas gracias. Cerramos sesión.